están ustedes? Hoy quiero hacer una entrevista especial. Especial porque cuando vi en televisión abierta y en los diarios el problema que había sucedido con una Seremi que dejó de ser Seremi por decir la verdad y por acusar de no decir la verdad a un ministro. Empecé a investigar porque increíblemente los dos eran de Viña. Jackson, el ministro, pertenece a una familia de Viña Marina. Y la ex Seremi, Patricia Hidalgo, es exalumna de las monjas francesas de Viña del Mar, egresada el año 91. Así que aquí estamos, voy a conversar en su casa con usted, con ella, con la ex Seremi, con la mujer que no solo se las da de feminista, sino que se pone los pantalones. Patricia, qué gusto de poder conversar con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Estoy bien, cansada. Ayer me tocó estar hasta tarde en Valparaíso, así que estoy un poquito cansada, pero tenía ganas de conversar también con ustedes. Bueno, yo creo que es bueno, los animales nunca se pueden comer enteros, hay que destrozarlos por partes. Usted es militante del PPD, ¿no? Era militante. Dejé de militar después de 22 años, eh, casi 23 diría yo, la semana pasada, justamente cuando el partido saca una declaración bastante desafortunada respecto de mi salida del ministerio. Ah, y bueno, y para concatenar cosas, ¿qué votó usted en el plebiscito? ¿Aprobó, rechazó? Aprobé. Aprobó. Ah, o sea, no es una venganza porque usted se haya salido de la línea gubernamental sobre cómo debería No, votar la gente. No, no es eso. Eh, no, todo lo contrario. Fíjese que el ministerio en el cual yo trabajaba era de los pocos ministerios que teníamos la oportunidad de entregarle a la gente el libro de la Constitución, así que hay mucho registro gráfico respecto de cómo estuve en cada feria de la región metropolitana, en cada localidad, entregando los libritos de la propuesta de nueva Constitución. No pasa por ahí. Podrá servir después para ahora en el invierno, para el frío, porque el calor que hace, digamos, yo creo de que va a venir mucho frío. Pero, bueno, y usted es una mujer, usted ingresó al PPD en Viña, usted estudió psicología en Sí, Santiago, cuéntenos de su historia. no, yo en Viña del Mar, yo creo que por ahí por el 99 de haber sido, cuando estaban en toda esta disputa, estaba el presidente Lagos, que todavía no era el presidente, ¿cierto? Como un gran líder, un gran referente de un sector. Yo conocí a quien había sido el alcalde de Viña del Mar, a Rodrigo González, que en paz descanse, y él me fue presentando gente del PPD. En ese tiempo tenían como una sede cerca del terminal de buses, me acuerdo, y luego me invitaron a participar. Yo me sentí bastante cómoda en el PPD de Viña del Mar, que era un PPD construido por personas de muchas tendencias distintas. Ahí había MAPU, ex DC, ex comunistas. Me sentí atraída por un trabajo muy territorial, muy de cara a los cerros, no de cara a la playa. Así que yo tenía antes una trayectoria, una experiencia pastoral a propósito de mi colegio, y por lo tanto me hizo mucho sentido poder trabajar con las comunidades más vulnerables. Había terminado ya la carrera de psicología, así que era el momento de iniciar este trabajo más bien desde lo social, político, pero siempre desde lo social y desde el territorio. Y fue una muy linda experiencia. Conocí gente con una escuela política importante, que yo creo que en Viña del Mar deben recordar esos años de SPPD, Estaba el Chindo que a mí me Tapia, estaba marcaron. Tomás de Reventería, ¿esta qué? Sí, el Chato Aldana, el Pingüino, Más harta Martínez, gente. Max más. Bartida, sí. Sí, y yo era como la más joven del grupo. Ahí el diputado en ese momento, como le digo, no era tampoco diputado, pero tuvo la visión quizás de hacer participar a una mujer en épocas en que no era muy habitual que las mujeres participaran en política desde espacios políticos. Más bien las mujeres estaban desde espacios más protocolares. Las mujeres siempre en los partidos políticos eran las que ayudaban a arreglar la sede cuando había una reunión, eran las que acomodaban a las autoridades, pero no eran las que podían tener un discurso político. Y en ese sentido yo siempre sentí el respaldo de esta generación de hombres, todos eran hombres, más Pero adultos estaba la que yo. Laura Soto ahí, pues. Estaba la Estaba la Laura Laura Soto. Soto, la única mujer, y la Juana Marambio, que les apoyaba toda la parte territorial.
pero mayores, pues mucho mayores que yo, a eso me refiero, o sea, como que se salta una generación bien perdida de personas de la edad mía o un poco mayores que yo, donde no había mujeres, la verdad, participando en política. Y si me abre ese espacio, yo lo tomo con mucha vocación también, y fue un espacio de mucho aprendizaje, fue bonito, fueron épocas muy lindas. ¿Y usted estaba recibida de psicólogo o estaba estudiando? Sí, no, yo estaba recibida, o sea, había egresado, pero no, ¿Ya? todavía no me había titulado, me titulé después. Empecé de hecho a trabajar primero, tenía un hijo además, así que ya me dediqué, en el año 95 nació mi hijo mayor, así que me dediqué más bien a trabajar, y después me titulé en el año 2004, pero ya era egresado, o sea, había egresado para ese año ya, para el año 99-2000 ya estaba egresado, había terminado la carrera. Solo me faltaba el trámite que no era menor porque había que hacer una tesis, había que defenderla. Sí, a lo creo. Ahora, y después usted se fue a Santiago, empezó a seguir Sí, militando en el PPD de Santiago y pasó el tiempo y usted participó seguramente en la campaña Boric y la nombraron Seremi de Desarrollo Social, ¿así fue? llegué a Santiago y en el año 2016 me convertí en concejala en la comuna de Ñuñoa, algo que yo en Viña siempre rechazaba porque siempre me pedían que fuera candidata a concejala y nunca me llamaba mucho la atención. Pero acá en Santiago fue distinto, consideré que era un momento en el cual podía aportar desde el ámbito municipal, así que habían varios desafíos para los concejales y concejalas también respecto a modificaciones legales, que les entregaran mayores atribuciones, así que fue un buen momento. Ahí me convertí en la presidenta de la bancada de los concejales del PPD, que en esos años éramos más de 200, como 250. Fueron años bien interesantes. Luego de ahí, en el año 2021, me convierto en la primera vicepresidenta de la mujer del Partido por la Democracia, que también fue un cargo muy lindo político, pero el trabajo directo con las compañeras, con las dirigentes, con las lideresas, desde Arica a Punta Arenas. Y luego de eso me invitan a participar en el gobierno del presidente Boric en abril de este año. Y ahí usted comienza a trabajar como Seremi. ¿Y cómo era su labor en la Seremi de Desarrollo Social? ¿Qué tenía que ver usted con los proyectos, con algunos proyectos, por ejemplo? Sí, fue súper interesante para mí habitar ese cargo, me sentí muy cómoda, muy, no sé si la palabra es fácil, pero muy fluido para mí poder estar ahí porque había trabajado en programas o de FOSI o de Senama, por lo tanto conocía el trabajo en sí. Como psicóloga también. Entonces, no fue complicado desde lo técnico para nada, desde la parte programática ni presupuestaria, eso fue simple, entre comillas. Sin embargo, claro, la Seremi de Desarrollo Social tiene otras aristas que no toda la gente las conoce, como por ejemplo la votación en el CEA, que tiene que ver con todos los proyectos medioambientales de una región, pero también todo lo que son los RS, se entregan en la Seremi de Desarrollo Social todas las resoluciones satisfactorias para los proyectos de inversión que van a tener alguna afectación desde lo social. Así que El término real de RS no es, es recomendado recomendación, sin observaciones. Recomendado sin observaciones. Yo fui consejero en el primer core. El RS es recomendado sin observación, o sea, es un proyecto que puede ser aprobado por la instancia que corresponde, pero quien lo que termina ahora es este ministerio y esta seremía hoy día en Chile, antes se llamaba distinto. Es sí. un cargo importante. Bueno, yo estoy haciendo este prolegómeno porque he leído, he visto y quería entender un poco y conocer su carácter, su historia, porque no es menor que un pollito chico dentro de la estructura de este zoológico grande se enfrente con los leones del zoológico. Es Porque cierto. en el zoológico de la política hay un rey león que es el presidente y varios leones grandes, digamos, que son los ministros que componen el comité político y quienes escucha el presidente. Y uno de esos, y sin duda alguna por la relación que ha tenido de toda la historia de su vida, es el ministro Jackson. Y usted es destituida como Seremi de Desarrollo Social en Santiago, con un tremendo escándalo, y usted levanta la mano y dice, momentito,
Yo aquí no me sacaron por malas prácticas, aquí no me sacaron por meter las manos, aquí no me sacaron por no hacer mi trabajo, aquí me sacaron porque yo no estaba de acuerdo en votar proyectos que me instruían desde un ministerio o por autoridades que había que votarlos en determinada manera, y en este caso usted se refería a un proyecto en Quilicura. ¿Es así? Así, tal cual usted lo ha relatado, fueron los hechos. Eh, yo no me podía quedar callada frente a acusaciones que a mí se me estaban haciendo, cuando yo sabía que lo que había de fondo era justamente el desobedecer situaciones como la que usted mencionó, en la cual yo consideraba que era muy impropio que otra autoridad viniera a definir las votaciones que yo tenía que tener, particularmente en estos proyectos medioambientales, cuando yo tenía el convencimiento de que no era la forma, que así no correspondía proceder. Y yo se lo representé a ambas jefaturas, y por habérselo representado, obviamente caí en una lista negra, se puede decir de alguna manera, en la cual ellas dos pidieron mi salida, ambas, que son del ¿Cómo mismo lo partido por lo demás. representó? ¿Cómo lo representó? ¿Por escrito, personalmente? ¿Fue y le dijo, mandó una carta, mandó un WhatsApp? ¿Cómo A la usted manifestó delegada su... presidencial, la primera vez se lo dije en persona, conversando en una reunión donde ella nos citó para influir nuestra votación, La y a la delegada subsecretaria, presidencial de la región metropolitana? sí, Constanza Martínez, y a la subsecretaria Perales se lo dije por teléfono cuando me llamó para decirme que debía participar y debía votar a favor de una planta de tratamiento de aguas servidas en Quilicura. A ambas se lo hice saber de la manera más directa posible. Sin embargo, luego, ya que me habían obligado a votar de una determinada manera, y yo veía que esto ya no iba a estar bien, o sea, era una cosa de, yo creo, de tiempo, que yo no pudiese seguir trabajando ahí con ellas. Sin embargo, se lo escribí a ambas por WhatsApp y les dije que yo lamentaba mucho y que con humildad les decía que iba a hacer lo que la cadena de mando vertical, y cómo se han comportado ahora estos nuevos políticos, ¿cierto? Estamos como en los peores momentos dictatoriales. Así que, bueno, yo se lo representé a ambas a través de un WhatsApp. Por lo menos eso para mí fue cerrar el capítulo con ella, fue decirle, ok, yo voy a votar así porque tú me obligaste, porque A ustedes ver, un me momentito. obligaron. Patricia, pero, o sea, usted fue como presionada por el Kremlin. Usted o hace esto, se va a Siberia, y al final usted lo hizo. Usted votó de esa manera. Mire, al final voté como ellas me obligaron a hacerlo, pero me desvincularon igual, porque obviamente para ella ya no había confianza, no había lealtades, solo por el hecho de decirles que estaban actuando mal. Yo creo que acá se ha pecado de mucha soberbia, pero además, para mí, yo llevo más de 20 años de servicio público. Creo que el servicio público no es para venir a improvisar. O sea, creo que es la primera irresponsabilidad que puede cometer un político, intentar venir a improvisar al servicio público, porque el servicio público tiene un estatuto administrativo, tiene formas, hay que respetar ciertos códigos, ciertas culturas organizacionales también, pero por sobre todo no hay que caer en ilegalidades. Y lo que yo temo acá es que se cayó en ilegalidades directamente al presionarme a mí a votar de determinada forma. Y bueno, y luego de eso, cuando yo me doy cuenta que no iban a decir nunca la verdad, además ahí ya me di cuenta de quién era el ministro Jackson, de quien hasta ese momento tenía muy poco que decir porque lo conocí muy poco. eh, Me di cuenta que él era capaz de mentir así de una manera descarada, porque si usted se junta conmigo, usted y yo sabemos lo que hablamos, después usted sale y extra habitación, usted dice algo completamente distinto a lo que conversamos, para mí ya es una persona de la cual me podría esperar cualquier cosa. Y bueno, y de hecho trataron de hacerlo, pues trataron de montar toda una operación de desprestigio, de citar a los funcionarios que vinieran a reclamar en mi contra de cosas que habían pasado en abril, pero las estaban reclamando ahora en diciembre. Eh, Mire, llegó un momento, a propósito de esta operación del ministro Jackson, que yo ya veía que venían a entrevistar a mi vecino o a preguntarle si es que le tiró agua o no le tiró agua, no sé. Llegó un momento en que fue así.
Usted tiene una formación similar a la mía, años distintos, pero una formación que tiene que ver con los padres franceses. El hombre vale lo que Sí, vale su corazón. ¿Usted sí, está tranquila en la postura? Porque usted entenderá de que lo que usted está haciendo la convierte en traidora al régimen, la convierte en una persona que en lo que está diciendo lo hace porque la pagaron del otro lado y todo es una gran mentira. Usted se transforma en el escarabajo de la metamorfosis de Kafka. sí, exactamente. Lo he pensado ahora, pero en el momento cuando uno actúa en consecuencia, yo creo que no piensa tanto en eso. Yo cuando me vengo a trabajar al gobierno, me vengo con un ánimo tan, tan de colaboración. Yo era jefa de gestión de personas en una fundación de derecho privado, ganaba más que lo que gana un Ceremi es un grado 4 en la escala única de sueldo. Yo ganaba mucho más, no mucho más, ganaba lo mismo en la empresa donde trabajaba, donde era jefa de gestión de personas. Siempre he vivido de la psicología, nunca he vivido de la política, pero además tengo un buen pasar económico, una buena situación de mis padres, que me dejaron una herencia, o sea, yo no tengo problemas económicos, nunca he estado en política por trabajo, yo he estado en política por vocación de servicio público y eso me marca una diferencia de entrada. Y luego de eso también comentarle que tengo una profunda vocación inspirada en valores muy cristianos y también eso hay que decirlo. O sea, para mí lo que me importaban eran las personas vulnerables y por eso estoy en lo que estoy. No he estado por otra cosa, no he estado por un proyecto personal porque no lo necesito. He estado siempre por un proyecto colectivo, por creer que hay personas que si podemos tener influencia, podemos hacer el bien a otros. Yo tengo otros valores que son los que me dan mi tranquilidad y mi templanza. Creo que tengo además un don, que es la fe. Las personas de fe podemos enfrentar cualquier dificultad de una manera distinta, con tranquilidad, con sensatez. Entonces, yo estoy tranquila. Yo no he mentido, yo no le he hecho daño a nadie, yo hice mi trabajo feliz, apasionada. El día que yo me despedí de los trabajadores y las trabajadoras de la Seremi, nos sacamos una hermosa foto, todos tuvieron palabras hermosas para mí. Yo me fui súper tranquila. Los que hicieron daño, los que inventaron, los que intentaron dañar la honra, la reputación, fueron las personas que trabajan con el ministro Jackson y él directamente, porque ha sido él el que ha salido en televisión junto con la ministra Vallejo, hablando barbaridades de mi persona, porque luego le empezó a hacer acusaciones que eran muy graves, gravísimas. Ahora, mirando, bueno, usted es psicóloga, por lo tanto, usted debería tener la capacidad de abstraerse y mirar este fenómeno de una manera distinta, sin pensar que usted. Eh, ¿Cómo podríamos interpretar esto? ¿El poder corrompe? La juventud, de como algunos dicen, que pasamos del gobierno de los abuelos al gobierno de los nietos, estos nietos, digamos, que están tomando el poder, Mimados. digamos, se creen con las reglas del jardín infantil. ¿Cómo se entiende esta venganza tan torpe que puede además representar un lío judicial y de imagen que todavía no ha estallado y que puede ser mayor? ¿Cómo le ve usted como profesionalmente abstrayéndose de lo que le pasó? Sí creo que el poder corrompe. También creo que el poder marea a las personas, porque no saben asumirlo en su justa dimensión. Y también creo que hay mucho de inmadurez, no sé si de estar en el kinder, pero sí de estar aún en la asamblea universitaria, donde puedan pensar que las cosas se solucionan a gritos, de manera torpe, insultando al otro, igual que en una asamblea de una federación de estudiantes, ¿no? Donde se gritan y se dicen un montón de cosas, donde a través de las redes sociales, porque además tenemos que pensar que es una generación millennial que vive de la aprobación en las redes, que no duermen tranquilos si no tienen 5.000 likes antes de quedarse dormidos. Entonces creo que eso también les provoca una disociación con la realidad, con no entender que lo que está pasando en la calle, es lo mal que lo están pasando las familias, es lo mal que lo están pasando los niños y niñas en Chile que no tienen las oportunidades que debiésemos darle,
es lo mal que lo está pasando el país en general, porque hemos tenido una crisis económica a propósito de la guerra, a propósito de la pandemia. Esas son las grandes dificultades, y la seguridad pública y la inmigración que hoy día nos tienen una crisis migratoria. Esos son los grandes temas del país. Eh, Estar en estas peleas así como de federación de estudiantes, yo creo que solo es parte de una gran inmadurez, pero también de mucha soberbia, de mucha soberbia. Y qué bueno, pero hoy día están ahí, las personas fueron las que los eligieron, ellos están electos democráticamente en el espacio donde están, y eso, para los que creemos también en la democracia, se respeta, y se respeta hasta el final. Yo jamás les faltaría el respeto, porque están ahí porque las personas los escogieron. Ok, Patricia Hidalgo, nos deben quedar un par de minutos. Ha sido muy interesante conversar con usted. Toda vez de que además, como usted sus orígenes son de esta región, mucha gente la va a ver y la va a entender y va a lo mejor mirar la cosa de una manera distinta, porque no es fácil ir contra toda la comunicación del gobierno que a usted está tratando de desacreditarla y dejarla como una persona que está mintiendo, dejarla como una persona que está loca, como una persona que, ¿cómo puede decir una cosa si votó de otra manera? Y que está inventando porque la sacaron por otras cosas que ella bien sabe. Entonces, Sí. al terminar esto, ¿cuáles son los pasos legales que usted va a seguir? Nosotros ya hicimos con el abogado la presentación a la Contraloría para que sea el Contralor quien determine las primeras responsabilidades, que son las administrativas, y ahora vienen las querellas criminales. La primera yo creo que la vamos a estar presentando el próximo lunes, que va a ser para revisar todo este tema de la denuncia, en la cual han tratado de involucrarme, una no presentación de denuncia. eh, y vamos a ir con esas querellas, y por supuesto con las querellas por injurias y calumnia también. Ok. Eh, Patricia, hay gente que la conoce. Dígale un mensaje a sus amigas, usted que es feminista. ¿Vale la Sí. pena involucrarse tan a concho en la cosa de la política, o se puede hacer servicio social en otros lados que no sea solamente la política? Mire, Rodrigo, yo creo que siempre va a valer la pena, porque si a la política comienzan a llegar personas honestas, personas humildes, la política va a cambiar. La política no es un ente aislado, está compuesto de personas que se dedican a la política. Y no tiene que ver con ser joven o ser viejo. Yo creo que el problema no era etario, tenía que ver con las prácticas. Y las prácticas nos dimos cuenta que no tienen que ver con la edad. Usted puede tener malas prácticas siendo persona joven. Por tanto, tiene que ver con valores, tiene que ver con principios. Yo creo que son otros los orientadores de esto, pero sí decirle a la gente que los que son de la zona, y los que me conocen, como dice usted, yo soy nacida en Valparaíso, criada en Viña del Mar. Las mujeres del puerto somos mujeres aguerridas, somos mujeres luchadoras, y somos mujeres de palabra. Hay un dicho muy famoso: chora el puerto. Cuando uno chora el puerto, por algo lo es, porque sabe cómo tiene que decir las cosas, con respeto, con humildad, pero fuerte. Ok, Patricia Hidalgo, un gusto haberla tenido en esta conversación. La felicito por su valentía. No es fácil cuando la pisa a una hormiga, la pisa un elefante, Sí. pararse y decirle qué estáis haciendo conmigo. Digamos, eso no lo hace cualquiera. La felicito por eso, y gusto tenerla aquí en Quinta Visión. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien. Hasta luego. Ok, hasta luego. Y usted que nos está mirando, le he traído a su casa a Patricia Hidalgo. Estudió en las moscas francesas, digamos, de Valparaíso. Estudió antes de los padres franceses de Valparaíso, monja francesa de Viña del Mar. Y ella acaba de dejar su cargo de Seremi de Desarrollo Social en Santiago, a propósito de una acción que ella la obligaron a tomar. Y está en su justo derecho de reclamar, de plantear y decir la verdad, que es su verdad. Que estén ustedes muy bien.